Hermanos, buenas noches con todos. Le doy la bienvenida a cada uno de ustedes. Nosotros somos Civitas Dei, Centro Cristiano para América Latina, y somos una promotora educativa cimentada, centrada en el Evangelio del Reino de Dios. Y en esta oportunidad, continuando con nuestras diferentes capacitaciones gratuitas, ya sea masterclass o seminario web, hoy tenemos un seminario impartido por el pastor Elías Anderson, que tiene una maestría en divinidad en el Seminario Puritano. Eh, el tema que va a impartir el pastor Elías es Redención Trinitaria, la obra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para salvar a pecadores. Sin nada más que decir por el momento, como ustedes ya saben, tenemos primero un tiempo de disertación donde el pastor Elías va a exponer y luego vamos a pasar a un tiempo de preguntas y respuestas. Así que ahorita sus micrófonos están apagados, pero luego van a ser habilitados. Sin nada más que decir por el momento, te voy a dar parte, Pastor Elías, para que puedas desarrollar el tema. Adelante, hermano. Gracias, hermano. Y déjame decir, es un gran gozo estar aquí para hablar con ustedes hoy. Así como mencionó el hermano, yo soy Pastor Elías Anderson. Nací en los Estados Unidos, pero me crié en México. Y es un gozo para mí hablar de Jesucristo, hablar de Dios y la salvación que tenemos, una salvación del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Entonces, quiero comenzar con un pasaje. Si puedan abrir sus Biblias, perdónenme, pero voy a usar mucho de la Biblia hoy. Vamos a ir brincando mucho, estudiando lo que dice la Biblia sobre la Trinidad. Vamos a Efesios, el libro de Efesios capítulo 1, y vamos a leer versículo 3 hasta 14. Versículo 3 hasta 14 dice lo siguiente. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad del Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Hasta ahí la palabra de nuestro Dios. Amén. Qué buena palabra es. Uno de los pasajes tal vez más complicados de toda la Biblia, pero un pasaje muy trinitario que nos habla mucho sobre la obra de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo en nuestra salvación. Y bueno, eso nos lleva a lo que vamos a estudiar hoy sobre la obra de la Trinidad, la redención trinitaria. Que cuando estudiamos la palabra de Dios, vemos que Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo están involucrados en la obra de la salvación. Y déjame comenzar entonces con un acontecimiento, algo que me sucedió hace unos años.
Hace unos años, creo que fue 2023 por ahí, estuve en una tienda y un joven se me acercó y él comenzó a hablar conmigo y me preguntó de repente, oye, ¿eres cristiano? Y bueno, me sorprendió muchísimo, no tuve idea, dije, ¿quién es esa persona quien me va preguntando así, dando puerta abierta para compartir el evangelio? Me sorprendí. Y bueno, entonces empecé a hablar con él acerca del evangelismo sobre Cristo y la salvación, pero, pero de repente él comenzó a hablar conmigo y decir algunas cosas que me quedaron muy mal. Él decía, soy cristiano, pero luego comenzó a hablar herejías sobre la Trinidad. Hasta, de hecho, habló de Dios Madre y cosas así. Luego me di cuenta que él fue parte de una secta llamada la Iglesia de Dios Sociedad Misionera Mundial. Ese hombre creía cosas absolutamente absurdas. En el centro mismo, ellos negaban la Trinidad, creían que Dios no es tres personas. Más bien, según lo que pude entender, él creyó que Dios es solamente una persona con tres caras, tres maneras de actuar, tres papeles que tenía, tres funciones. Y bueno, de esta negación de la Trinidad surgían toda clase de falsas creencias y herejías. Y amigos y amigas, no sé si han estudiado mucho de la historia de la iglesia en este momento, pero verán que casi cada herejía de la iglesia comienza con una herejía basada en la Trinidad, negando la Trinidad o intentando explicar la Trinidad de manera nueva. Hermanos y hermanas, una de las mayores tragedias de la iglesia es que como tenemos una naturaleza pecaminosa y nuestro entendimiento muchas veces puede ser débil, hay muchos que caen profundamente en ese error. Sin embargo, amigos, cuando hablamos del cristianismo y de la salvación, la Trinidad está en el corazón mismo de todo. Dios, desde la eternidad, pasada hasta la eternidad futura, Él salve, Él redime a su pueblo. Y cuando estudiamos un pasaje, así como Efesios 1 3 hasta 14, o cuando estudiamos cualquier lugar de la Biblia, lo que vamos a encontrar es que la Biblia habla de esta salvación como algo que sale del Dios Trino. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo obran juntos en la salvación. Cada persona es necesaria, cada persona distinta, cada persona unida, pero trabajando en conjunto para cumplir con su obra de la salvación. Entonces, hoy quiero estudiar con ustedes por unos momentos tres momentos en la historia de la redención y vamos a notar en cada momento cómo la Trinidad está activamente involucrada en esta obra de la redención. Y comenzamos con la eternidad. Con la eternidad. La obra de Dios para salvarnos comienza en la eternidad. Cuando examinamos las escrituras, vamos a encontrar que eso es cierto. Mira, la Biblia no habla muchas veces
de lo que sucedió en la eternidad pasada. Am, Sin embargo, cuando encontramos un pasaje que habla sobre la eternidad, vamos a encontrar que nos habla sobre el plan, perdón, de la redención. La Biblia nos habla de la verdad que Dios propuso salvar a pecadores. Y vemos eso cuando la Biblia se refiere directamente a la eternidad. Y también vemos eso cuando la Biblia refiere a la relación que Dios Padre tiene con el Hijo, que tiene con el Espíritu Santo. De hecho, podemos decir que cuando estudiamos la Biblia, vemos un concuerdo trinitario, un concuerdo para salvar a pecadores. Tan obvio que hasta los teólogos, unos teólogos han dado nombre a ese concuerdo y le han dado el nombre del pacto de la redención. El pacto de la redención. Eso nos lleva a una pregunta y la primera pregunta que tal vez debemos desarrollar un poco y ¿qué es un pacto? Ustedes no puedo ver sus caras, pero si quieren poner en el chat, ¿cuántos de ustedes han escuchado sobre la teología de los pactos? ¿Y cuántos de ustedes han estudiado sobre la teología de los pactos? Pueden poner ahí en el chat. Imagino que algunos de ustedes han escuchado sobre ese tema. Pero Dios primero, en unas como 2 semanas, yo voy a enseñar por medio de Civitas Dei clase o un módulo de clase sobre la teología del pacto. Les invito a que se inscriben porque ahí vamos a estudiar con mucha más profundidad. Pero vamos a comenzar entonces con esa pregunta. ¿Qué es un pacto? Puesto simplemente, un pacto es lo siguiente. Es un acuerdo, una promesa. Am, Algunos teólogos dan explicaciones, definiciones muy complicadas. De hecho, aquí verán, yo tengo unas definiciones, unos ejemplos de definiciones. El teólogo Palmer Robertson, quien escribió el libro El Cristo de los Pactos, este libro aquí. Él dice que un pacto es un vínculo de sangre administrado soberanamente. De igual manera, Alec Moitner, él dice, la idea pactual del Antiguo Testamento se puede resumir simplemente con estas palabras, que Dios hace promesas y las cumple. Y de igual manera, el autor Richard Belcher, quien escribió este libro aquí, voy a mostrar el cumplimiento de las promesas de Dios. Él dice, la palabra pacto refiere a un acuerdo legal entre dos partes establecido por ciertos rituales que enfatizan la naturaleza vinculante del acuerdo. Muchas palabras para decir algo muy simple. Un pacto es un acuerdo o una promesa. Entonces, vemos cuando estudiamos sobre los tiempos eternos y lo que sucede antes de la creación en la eternidad, lo que vemos es que, que encontramos un acuerdo entre las personas de la Trinidad. Algunos han titulado el pacto de la redención, el pacto de la redención. Y esto se define de manera muy simple. Un pacto de la redención, un pacto, un acuerdo entre las tres personas de la Trinidad, hecho antes de la creación del mundo, para la salvación de los escogidos.
Y bueno, por eso, cuando vamos a examinar un poco sobre lo que dice la Biblia sobre este pacto de la redención, a veces llamado el concilio de paz, a veces llamado el pactum salutis. Pero voy a usar lo que dice el teólogo Brakel en su libro. Voy a usar unos pasajes que él menciona, pero lo que vamos a ver es que Dios, Padre y Hijo especialmente, concuerdan para hacer ah, una promesa para salvar a los pecadores. Pero la obra del Padre en particular, podemos ver la fuente de esta obra, que el Padre manda y él promete, pero donde de él sale este impulso, el Hijo también promete y recibe. Y de igual, el Espíritu Santo está de acuerdo y cumple, ayuda y cumplir con estos requisitos. Entonces comenzamos con esto. Cuando estudiamos sobre la eternidad, vemos que el Padre manda al Hijo a hacer ciertas cosas. Vamos a tocar sobre varios pasajes aquí. Vamos primero a Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10. Y versículo 5 dice lo siguiente, que cuando Cristo entra en el mundo, dice, por lo cual entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. El Padre, de alguna manera, aunque no de manera muy claro, parece que el Padre prepara cuerpo, es decir, manda a Cristo tomar la naturaleza humana del pecador sin pecado. Cristo preparado para tomar cuerpo, quien viene para hacer la voluntad de su Padre. De igual manera, cuando vamos a Gálatas capítulo 4, vemos que Cristo viene en un tiempo muy apropiado. Dice Gálatas 4 y versículo 4, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Entonces, de nuevo, mira, aquí vemos am, algo tocado ligeramente en la Biblia, donde dice, llegó el momento. Y algunos al escuchar eso dicen, bueno, llegó el momento, es decir, tuvieron el imperio romano y por eso podían compartir las buenas nuevas del Evangelio. Había llegado un tiempo especial donde el pueblo podía escuchar. Y sí, todas esas cosas son ciertas. Pero lo que encontramos aquí es que hubo un momento especial, un momento donde Dios dijo, llegará un momento para el nacimiento de Cristo. Ese tiempo era un tiempo fijo, un tiempo donde Dios envía al Hijo. De igual manera, vemos que hay pistas de Cristo llegando para tomar el castigo que merecieron los elegidos. Vamos a Juan 10 y versículo 18. Juan 10 y versículo 18 dice lo siguiente.
Vamos a comenzar en versículo 17. Dice Jesús, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Y luego dice Jesús, este mandamiento recibí de mi Padre. Que cuando Cristo habla sobre su muerte, dice que yo he llegado, que tiene un mandamiento, algo que cumplir, que Dios Padre le ha mandado. De igual manera, vamos a dos Hechos 2 y versículo 23, que dice lo siguiente, a este será Cristo, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. A veces pensamos de la muerte de Cristo, a veces la gente piensa de la muerte de Cristo como accidente, pero al contrario, vemos aquí que llegó Cristo con el predeterminado propósito del Padre. De igual manera, vamos a brincar un poco. Si tienen, pueden escribir lo que encuentran ahí para estudiar más luego, pero vemos que cuando Dios hace esos mandamientos, también hace promesas. Isaías 53 nos habla sobre Dios Padre y el amor que tiene para con el Hijo en su llegar en la tierra. Dice Isaías 53 y versículo 10, con todo esto, Jehová quiso quebrantar a Cristo, quiso quebrantarlo. Y luego dice, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Cristo también recibió promesa de tener el reino como resultado de su obra. Salmo 2 nos dice lo siguiente. Versículo 7. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Esta promesa vemos cumplido especialmente en la resurrección de Jesucristo. Vamos también a ver lo que dice Filipenses capítulo 2 sobre la glorificación de Jesucristo. Filipenses capítulo 2 y versículo 5 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se dobla toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra
y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Aquí vemos, es un pasaje muy famoso, pero a veces ignoramos o olvidamos de la verdad que cuando leemos este pasaje, estas palabras, versículo 9, por lo cual, tienen gran significado. Como resultado de la muerte de Cristo, Cristo recibe estas cosas. Y Cristo ha recibido esta promesa. Último pasaje aquí por el momento. Vamos a Salmo 110. Salmo 110, donde dice el Padre al Hijo lo siguiente. Jehová, ahí mencionando el Padre, dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder, domina en medio de tus enemigos. Aquí entonces vemos muchas promesas que fueron dadas entre el Padre y el Hijo en particular y en especial. Mandamientos, algunos que muestran que hubo un acuerdo desde antes, un acuerdo desde antes del nacimiento de Cristo, y vamos a ver eso un poco más con más profundidad. Y aquí el Espíritu Santo consienta aplicar la salvación a estos escogidos. Juan 14 y Juan 17 y Efesios 1, lo que apenas leímos, y Hechos capítulo 1, donde el Hijo promete mandar al Espíritu Santo. Todos estos muestran que el Espíritu Santo obra para aplicar esta salvación asegurada. Y por lo tanto podemos concluir que Él es presente y activo en este pacto de la redención. Ahora, no es mi deseo estudiar toda la teología pactual, entonces vamos a continuar brincando. Mi idea nada más es ahora mostrar que esta salvación del pecado aún fue parte del plan desde antes de la creación del mundo. El pacto de la redención nos muestra que Dios, en su soberanía, desde la eternidad, estaba preparado por la muerte del Hijo y eligió a sus santos para la salvación. Pero nota, y vamos a tomar tal vez un poco más tiempo sobre eso, nota lo que sucede no solamente en la eternidad, pero en la redención misma. Pues vemos no solamente que esas promesas sucedieron, pero también sucedieron am, en tiempo, es decir, cuando Cristo llegó hasta la tierra. Pues habiendo creado al hombre a su imagen, la humanidad cayó en pecado. Y a lo largo del Antiguo Testamento, Dios va preparando su pueblo para la llegada de Cristo. Si ustedes tomen teología pactual en unas semanas, vamos a desarrollar cómo Dios hace esta preparación. Pero por fin, en el tiempo apropiado, en el tiempo escogido por Dios, el Hijo fue encarnado, comenzó su ministerio por unos 3 años, enseñó e hizo milagros, fue condenado a la muerte, murió, resucitó, ascendió hacia la diestra de Dios Padre, donde intercede por nosotros. Y como nuestro deseo hoy es mostrar la obra trinitaria, hermanos y hermanas, aunque muchas veces pensamos de la obra de la redención de Cristo llegando sobre la tierra como una obra hecha por el Hijo, y bueno, sí es cierto que el Hijo toma el papel principal, pero hermanos y hermanas,
un estudio de la palabra de Dios revela que la Trinidad es activamente, explícitamente, profundamente involucrada en esta obra de la salvación en cada paso de la vida de Cristo. Y quiero tocar sobre algunos momentos de la vida de Jesús donde podemos ver eso. Y comenzamos con la encarnación. Ya hemos dicho que en el pacto de la redención Dios envía su Hijo al mundo. Pero presta atención y verás que la encarnación misma, no solamente el enviar, pero la encarnación es obra trinitaria. ¿Y qué quiero decir con eso? Vamos a Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1. Y aquí vemos una explicación de lo que sucederá con el nacimiento de Cristo y la encarnación. María está sentada un día y viene un ángel, Lucas 1 y versículo 35. El ángel hablando a María, María pregunta al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Y el ángel responde y dice, presta atención, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Hay varios pasajes en la Biblia que mencionan las tres personas de la Trinidad, todos juntos en un versículo, y aquí tenemos uno de esos pasajes. En la encarnación de Cristo Jesús, dice que el Espíritu Santo llegará y luego dice que el poder del Altísimo llegará. Y después dice que este quien nacerá será el Hijo del Altísimo. Tenemos el Espíritu Santo, el Padre, el Hijo también juntos en este mismo versículo. ¿Y por qué es importante notar esto? Debemos notar eso porque cuando vemos la obra de Cristo, la primera cosa que sucede con Cristo en llegar en esta tierra, en su encarnación, no fue decisión que Cristo tomó sí mismo, o sea, sin la obra del Padre ni del Espíritu Santo, más bien las tres personas involucradas en la encarnación, la concepción del Señor Jesús. El Antiguo Testamento también confirma eso, pues Isaías 44, versículo 2, cuando Dios está hablando sobre Jesús, su siervo, dice Isaías 44, 2, así dice Jehová, hacedor tuyo, y el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. No temas, siervo mío Jacob, y tú, Jesurún, a quien yo escogí. El Padre no nació, es cierto. El Espíritu Santo no tomó cuerpo, es cierto. No queremos sugerir que eso sucedió. Pero sin embargo, los tres trabajan en conjunto aquí. Pasamos unos años. Cristo llega al momento donde va a comenzar su obra y llega el momento donde Él va a comenzar su ministerio y es bautizado. Y vamos a Mateo capítulo 3 para ver eso. Mateo 3. Dice Mateo 3 versículo 13, lo siguiente.
Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. ¿Por qué necesitaba ser bautizado Cristo? Cristo no fue pecador, no necesita ser lavado de sus pecados. El bautismo que Juan predicaba era bautismo de arrepentimiento. Y cuando Juan ve a Jesucristo, aquí dice, necesito ser bautizado por ti. ¿Y tú vienes a mí? Es decir, Juan reconoce esta verdad. Jesús no requiere el bautismo de Juan, pero dice Jesús lo siguiente. Deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia. ¿Qué quiere decir Jesús con eso? Lo que dice aquí. Muchos teólogos han trabajado con ese pensamiento, pero más o menos la conclusión es lo siguiente, que Cristo dice, aquí estoy por empezar mi obra de mediador de Cristo, de ungido. Y necesito entrar, así como los sacerdotes fueron lavados antes de entrar como sacerdote, así como los reyes y profetas fueron ungidos antes de entrar en su trabajo, así también Cristo. Dice, yo necesito ser bautizado para cumplir, para comenzar mi obra. ¿Y qué sucede? Jesús, versículo 16, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. De nuevo vemos los tres personas de la Trinidad aquí, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en el mero comienzo de la obra de Jesucristo. Vemos entonces, considera a esas dos personas, el Espíritu Santo y el Padre involucrados. En primer lugar, vemos aquí que el Espíritu Santo desciende sobre Jesús en forma de ave. Y eso significa dos cosas. En primer lugar, significa que el Espíritu Santo aprueba la obra de Cristo, que Cristo está a punto de realizar. Eso no fue acción que el Hijo hubiera ideado por sí solo, como creen algunos herejes. Más bien, viene respaldada con la aprobación de la tercera persona de la Trinidad. Pero nota también que el Espíritu Santo, en no solamente bajar, sino permanecer, que el Espíritu Santo promete su ayuda, su mano sustentadora sobre Jesús en la obra. A lo largo de todo su ministerio, como vamos a ver en un momento, a lo largo de su ministerio, Cristo no habló usando sus propias palabras, sino que usó las palabras que le fueron dadas por el Espíritu Santo. Y no solo eso, pero vemos que Dios Padre también ah, habla desde los cielos. Tenemos una revelación del Padre, quien habla diciendo, Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Es decir, al igual con el Espíritu Santo, tenemos la promesa y la aprobación del Padre mostrando que el Padre activamente involucrado en la obra de Jesús. De hecho, tal vez no lo han notado, a mí solamente recientemente me di cuenta. Pero aquí el Padre está citando un pasaje del Antiguo Testamento.
Isaías 42, versículo 1, el Padre citando Isaías 42, versículo 1, dice lo siguiente: He aquí, mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. Y la conclusión que debemos sacar, por lo tanto, si la inauguración del ministerio de Cristo involucra de tal manera a la Trinidad, debemos notar entonces que todo el ministerio fue apoyado, aprobado por el Padre y el Espíritu en cada paso, en cada aliento de Cristo, en cada momento contó con la buena voluntad del Padre, quien lo envió para su gloria, quien queda perfectamente satisfecho con su justicia y su misericordia. Contó Cristo también con el sostenimiento del Espíritu Santo, quien estuvo con él, quien le dio las palabras que debía decir y las acciones que debía realizar. Y eso es exactamente lo que vemos en el resto del ministerio de Cristo. Pues, ¿qué sucede inmediatamente después del bautismo? Mateo 4, versículo 1. Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Y luego, cuando sale del desierto, ¿qué sucede? Lucas 4 nos dice que fue lleno del Espíritu Santo a Nazaret. Y luego, en varios lugares en la Biblia, declara que el Padre y el Espíritu Santo son el impulso de lo que hizo Cristo. Vamos por unos momentos a unos pasajes. Juan 8. Yo sé que tal vez brincamos demasiado, pero mi punto, claro, es mostrarles toda la Biblia se llena de estas verdades. Juan capítulo 8 y versículo 27 hasta 29, que dice lo siguiente: No entendieron que les hablaba del Padre. Y Cristo entonces les dijo pues Jesús: Cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. De igual manera, Juan capítulo 12, o vamos también a Juan 12 y versículo 49. Dice Cristo: Yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de recibir y de lo que he de hablar. Vamos a Lucas 4. Cristo predicando en la sinagoga y versículo 18 hasta 21. Cristo abre el libro de la Biblia y lee, dice: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Dios Padre y Dios Espíritu
obrando en su ministerio, dice Jesús, ni las palabras que hacía, que hablaba, sin venir del Padre y por medio del Espíritu Santo. De manera similar, cuando Cristo iba comenzando su camino hacia Jerusalén, tomó unos discípulos a un monte alto y ahí fue transfigurado. Y ahí de nuevo vemos el Padre declarando, este es mi Hijo, en quien tengo complacencia, escúchale a él. Esa obra trinitaria también sucede o también se encuentra con la muerte de Jesús. Pues esa muerte de Cristo no fue solamente un evento político, un evento donde solamente los líderes religiosos odiaban a Cristo. Más bien, como vimos, fue de acuerdo al propósito del Padre. Y dice Isaías 53, fue la voluntad del Padre que sufriera Cristo, que la ira del Padre fue derramada sobre Cristo de tal manera que el Hijo clama sobre la cruz, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ese Hijo recibe la ira de Dios, siendo sostenido por medio del Espíritu Santo, y muere. Y al ser resucitado, también obra de los tres personas de la Trinidad. Pues dice Efesios, el pasaje que justo después de lo que habíamos leído al comienzo, dice Efesios lo siguiente, versículo 16. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Y mira aquí, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos, sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Aquí la obra del Padre por medio del Espíritu Santo operando en Cristo. Y al final, cuando el Hijo amado ascendió de nuevo hacia los cielos, ¿qué dice? Regreso a mi Padre. Y luego dice, enviaré el Espíritu Santo. Y en Mateo 28, este pasaje tan famoso de evangelismo, haced discípulos en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, lo cual indica no solamente que Cristo es Dios, sino que Él, Él quien es discípulo de Cristo, discípulo del Padre y discípulo del Espíritu Santo, también es. Quien es hijo del Padre y quien recibe la adopción para ser hijo y quien también recibe la obra del Espíritu Santo. Ah, ahora, eso fue mucho, pero quiero notar lo simple aquí. En cada paso, en cada momento de la redención, vemos la obra de
Padre, Hijo y Espíritu Santo, en la encarnación, en el bautismo, en el ministerio de Cristo, cada obra de Cristo, cada palabra que habló Él, en su muerte, en su resurrección, en su ascensión, es obra de la Trinidad. Quiero notar eso particularmente porque cuando hablamos con gente quien niega la Trinidad, muchas veces para ellos quieren enfocar en Cristo y quieren decir que Cristo es muy importante o tal vez quieren hablar del poder del Padre. Pero como dice Primera de Juan, el que no tiene al Hijo, no tiene al Padre. Y el opuesto también es verdad. Cuando hablamos con gente que dice que el hijo es lo más importante o que el padre es lo más importante o que solamente debemos tener el espíritu, están ignorando esta verdad. No solamente en la eternidad la salvación es obra de la Trinidad, pero también en la obra de Cristo. No podemos tener la obra de Cristo sin la obra del Padre y del Espíritu también. Más bien, algunos de ustedes tal vez han escuchado del hereje Montano, quien fue hereje en el siglo segundo. Y él dijo que debemos desechar el Dios del Antiguo Testamento, porque para él el Dios del Antiguo Testamento fue un Dios de ira. Y hay teólogos hasta hoy en día, como en un pastor Andy Stanley, quien dice que debemos desacoplarnos del Antiguo Testamento, pues dicen que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios airado, quien no necesitamos. Pero fíjense, amigos, que cuando vemos la obra de Cristo, es esa misma obra, comenzando en el Antiguo Testamento y en la eternidad con Padre, con Hijo, con Espíritu Santo. Y el Padre, por lo tanto, no es Padre airado. No es que el Padre es un Dios enojado y el Hijo un Dios amable. Más bien, no tenemos la salvación sin esas tres. Y bueno, terminamos y será muy breve, pero terminaremos con la verdad que también vemos la obra trinitaria en la salvación. En la salvación. Y lo que quiero decir ahí, cuando Cristo muere sobre la cruz, Él dijo, consumado es. Que la redención Él cumplió en su muerte, pero sin embargo, cuando Cristo murió, sin la aplicación de esta obra en nuestras vidas, la sangre de Cristo Jesús y su muerte no tendría eficacia. Necesitamos tener a Dios obrando en nuestras vidas para aplicar lo que Dios ordenó en su beneplácito en la eternidad, lo que Dios cumplió con su obra propiciatoria sobre la cruz. Entonces, así como vemos el Padre, quien es la fuente de la redención en la eternidad, así como vemos el Hijo tomando el papel principal de la redención, así también el Espíritu Santo toma el papel principal en esa obra, aplicando la salvación a nuestras vidas. Si vamos a Efesios capítulo 3, veremos que eso es la verdad, ¿no? Efesios capítulo 1, versículo 13. En Él, es decir, en Cristo, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Esa obra de escuchar, de recibir, de creer, también viene del Espíritu Santo.
Amigos y amigas, cuando examinamos la obra del Espíritu Santo, así como cuando examinamos la obra de Cristo, vemos que su obra es una obra también explícitamente trinitaria. Algunos han nombrado esa doctrina que les voy explicando como el pericoresis. Am, Voy a escribir eso. Tal vez pueden estudiar con más profundidad en sus casas, pero se escribe así. Déjame asegurar que tengo correctamente en español. Se escribe así. Pericoresis. Espero que puedan leer mi ortografía. Pericoresis, la interpenetración de los tres personas de la Trinidad, que los tres están involucrados en sus obras. Pero sí, aquí vemos en las obras del Espíritu Santo, tanto como las obras del Padre y del Hijo, en toda obra que Él hace, también vemos la obra del Padre y del Hijo. Pues, ¿qué hace el Espíritu Santo? Primero, el Espíritu Santo regenera, nos da vida, nos da luz, nos abre los ojos. Él quita nuestro corazón de piedra y lo reemplaza con corazón latiendo. Pero vamos a Tito capítulo 3. Tito capítulo 3 y versículo 4 a 6. Dice lo siguiente. Cuando se, perdón, empezando en versículo 3, Tito 3:3. Nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles, aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador. Dice aquí que la bondad de Dios fue manifestada, que el Espíritu Santo nos lava por la regeneración, que es derramado en nosotros por Jesucristo nuestro Salvador. La obra de la regeneración, obra del Espíritu Santo, involucra el Padre y el Hijo. ¿O qué más podemos decir que hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo aplica la adopción a nosotros. Pues sin la obra del Espíritu Santo nosotros continuaríamos como enemigos de Dios. Por medio del Espíritu Santo nosotros recibimos esta adopción, pero vamos a Romanos capítulo 8. ¿Es esto una obra que solamente hace el Espíritu Santo? No. Dice Romanos 8 y versículo 9. Vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Dice, si no tienes el Espíritu y hasta da el nombre al Espíritu Santo, le nombra
el Espíritu de Cristo. Y luego versículo 17 del mismo. Si perdón, versículo 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. ¿Qué más hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo convence y enseña. Nos convence de nuestro pecado, nos enseña de la verdad. Pero eso tampoco, una obra que hace el Espíritu Santo sin la obra del Hijo y del Padre. Pues, ¿qué dice Juan 16? Dice Jesús, cuando el Espíritu Santo es enviado, les convencerá del error, del pecado, de justicia y de juicio, y enseñará todas las palabras que yo los he dado. El Espíritu Santo tomando las palabras de Cristo, la enseñanza de Cristo, la palabra de Dios en la Biblia para enseñar a su pueblo y para convencerles del pecado. No habla de su propia cuenta. Eso dice Jesús explícitamente, sino que llevará lo que es de Dios Hijo para enseñarlo. ¿Qué más hace el Espíritu Santo? Bueno, el Espíritu Santo santifica. Pero ¿a quién santifica el Espíritu Santo? Sino los quien Dios ha escogido, Dios el Padre, y quien Dios el Hijo ha redimido. Pues la santificación es imposible sin, sin la obra de Dios y sin elección y sin redención. Y mucho más podemos notar. El Espíritu Santo mora en nosotros. Mas dice Juan 14 y 16 que el Espíritu es enviado a nosotros por medio del Padre y del Hijo. El Espíritu Santo une a su pueblo, pero sin la obra de Cristo y sin la obra del Padre no tendríamos pueblo. El Espíritu da dones a la iglesia lo cual fue redimido por Cristo. El Espíritu da aseguranza de salvación. El Espíritu Santo intercede por nosotros, pero todo eso viene con la obra del Padre y la obra del Hijo también. En todo eso podemos decir entonces, amigos y amigas, pueden ver la maravillosa unidad entre el Padre y el Hijo. La obra del Padre y del Hijo y el Espíritu Santo, que son tres personas, pero sin embargo, quienes obran juntos en una perfecta armonía. Pueden ver que este Padre decreta la salvación en la eternidad, pero lo hace en Cristo con el consentimiento del Espíritu Santo, sabiendo que el Hijo llevará el decreto de esta salvación, que el Espíritu Santo regenerará a los elegidos. Pueden ver que sí es el Padre que nos predestina para adopción, pero lo hace en Cristo. Que Cristo firma nuestros documentos de adopción con su sangre y que el Espíritu Santo toma estos documentos y los ratifica y los establece. Pueden ver que sí, el Padre envía al Hijo para redimirnos, pero Cristo nos redime. Y por la obra del Espíritu nos promete que viene el día cuando recibiremos, que somos asegurados que Él nos salvó en todo esto. Por lo tanto, amigos, debemos aprender a adorar a Dios tal como Él es, a amarlo
tal como Él es, a pensar en Él tal como Él es, a rechazar con repulsión, con aversión, con odio a las sectas y las falsas enseñanzas y las herejías antitrinitarias que vemos a nuestro alrededor. Entonces, terminando con aplicación, oramos y tendremos tiempo de pregunta. Quiero aplicar cuatro cosas rápidamente para ustedes. Primero, esa don de la salvación trinitaria, amigos y amigas, nos debe enseñar humildad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo obraron para tu salvación, amigo. Según este pasaje, cada don que poseemos viene directamente de la mano de Cristo, del Padre, por medio de la obra del Hijo. Según estos pasajes, es aplicados por nosotros en el Espíritu Santo. Si han sido escogidos por Dios, no es porque son algo especial, sino porque el Padre te ha escogido en Cristo. Si han sido redimidos por Dios, no es porque seas más santo, sino porque la sangre de Cristo fue derramada por ti. Si has creído en Dios, no es porque seas más inteligente que los demás, sino porque el Espíritu Santo obró en tu vida y te selló para ti mismo. ¡Qué bendición! Ten humildad, amigos. Segundo, nota aquí el don de la salvación nos debe enseñar a valorar lo que Dios ha dado. Esas bendiciones de que Dios nos escogió y Dios concordó para redimirnos y Dios nos redimió y Dios aplica esta redención. Esas son la corona de la vida cristiana. No debemos despreciar o desechar estas verdades, más bien hay que vivir una vida santa y de santificación a la luz de esta redención trinitaria. Tercero, esta redención trinitaria nos debe enseñar a adorar correctamente a Dios. No solamente adorar al Padre, no solamente adorar al Hijo, no solamente adorar al Espíritu Santo, sino más bien adorar a la Trinidad en unidad y a la unidad en Trinidad. Como dice un teólogo, Gregorio, mm, ¿cómo se llama? Gregorio de Nacianceno, no sé si tengo correcto ese nombre, dice, el momento que pienso del uno, soy llevado a los tres. Y el momento que pienso de los tres, soy llevado directamente a la luz no dividida del uno. Finalmente, amigos, ese don de la redención debe ser para nosotros algo que nos estimula a buscar la salvación de los perdidos. Pues Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo concuerdan, actúan, aplican esta redención. Y es gran don que recibimos. Debemos desear compartir esta bendición. Suficiente ahí. Se nos acabó el tiempo. Vamos a orar y luego tenemos tiempo para unas preguntas. Señor Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hemos explorado y examinado algunas cosas aquí brevemente. Muchos pasajes hemos tocado sobre estas verdades que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están involucrados. Pero Señor, ayúdanos a entender esas verdades profundamente. Ayúdanos a vivir nuestras vidas de manera donde reconocemos y recordamos de la obra de la Trinidad.
para ser explícitamente trinitarias, para ser explícitamente fuertes cuando hablamos sobre la salvación como algo que sucede por medio de Dios, am, uno y tres. Y Señor, ayúdanos a cobrar ánimo de esta verdad, sabiendo que la salvación no sucedió al azar, no fue una acción am, sin plan, más bien que desde la eternidad planeabas, estableciste y prometes redimir. En el nombre de Cristo. Amén. Amén. Muy bien. Gracias, Elías, por este tiempo. Antes de pasar al tiempo de preguntas y respuestas, Pastor Elías, nos gustaría conocerle un poco más. Cuéntenos de su ministerio, qué es lo que viene haciendo. Cuéntenos un poco de usted. Claro que sí. Como mencioné, sí soy Elías. Am, yo soy pastor en el noroeste de Iowa, un estado en los Estados Unidos. Es un estado muy rural. Pero hace unos años, la iglesia aquí notaron, dijeron, hay mucha gente hispanohablante por aquí, mucha gente llegando, mucha gente mudando a nuestra región y no tienen iglesias de sana doctrina en esta región donde ahora estoy. Y ellos dijeron, necesitamos comenzar un ministerio, necesitamos hacer algo para invitar a ese pueblo, llegar, conocer a Cristo, llegar a adorar a Dios usando su palabra. Y buscaron muchas cosas y por fin decidieron, necesitamos a alguien bilingüe quien puede hacer en inglés y quien nos entienda cuando le hablamos, pero también quien habla español, quien puede hacer evangelismo, hacer estudios de la Biblia, hacer cosas para llamar al pueblo hispanohablante aquí para venir a conocer a Dios y para venir a crecer en el conocimiento de Dios. Entonces, lo que hago yo. Fui ordenado en abril de 2024 y lo que hago yo, hago estudios de la Biblia. Ahorita hago 4 estudios de la Biblia, 3 que suceden en cárceles y uno en mi casa. En los inviernos también hago otro que está en la iglesia. También hago trabajo de capellán. El ser capellán no es palabra muy común en español, pero un capellán va a tiendas, restaurantes, fábricas, em, fincas, lugares de trabajo y habla con los que trabajan ahí, ora con ellos, lee la Biblia con ellos. Y yo hago ese trabajo de capellán ahorita en 9 lugares, en tiendas, en restaurantes y en lecherías. Voy visitando, am, doy un devocional breve y oro con los quienes trabajan en esos lugares. También hago variedad de otras cosas, enseño clases. Aquí ahora he comenzado a enseñar con Kivitas Day y también yo enseño en un seminario en Costa Rica, Seminario Farel. Am, ¿Qué más hago? Bueno, creo que es suficiente. Listo, gracias, Pastor. También permítanos presentarnos una vez más a nosotros. Ujú, Un segundo, quiero compartir pantalla. Bien, nosotros somos Civitas Day, Centro Cristiano para América Latina. Nosotros somos una promotora educativa cimentada, centrada en el Evangelio del Reino de Dios. Y estamos a vísperas de iniciar nuestros programas académicos. Tenemos varios programas de licenciatura en estudios teológicos, que inicia el 13 de junio, así también inicia nuestro programa de diplomaturas. Nuestras diplomaturas también empiezan en junio,
el 13 de junio. ¿Y qué diplomaturas tenemos? Teología reformada, teología sistemática, teología del pacto, historia de la iglesia, matrimonio, familia y cristianismo y cultura. Este programa de licenciatura en estudios teológicos y las diplomaturas están conformadas por cursos especializados en diferentes áreas de la Biblia y de la teología. Para este junio, cada bimestre nosotros ofertamos cursos. Para este junio tenemos 6 cursos. Tenemos el curso de apologética familiar, el curso de ética cristiana, el curso de historia de la iglesia medieval, el curso de teología bíblica del Nuevo Testamento, el curso de doctrinas Cristo y la salvación y el curso de teología del pacto. Este curso de teología del pacto estará siendo impartido por el profesor Elías Anderson y el profesor Andy de la Cruz. Este curso de teología del pacto tiene una particularidad. Tiene 2 módulos. El pastor Elías estará impartiendo el módulo 1 y estará desarrollando este tema de la teología del pacto desde la perspectiva de la Confesión de Westminster. Y el segundo módulo estará siendo impartido por el pastor Andy de la Cruz y el pastor estará reflexionando sobre la teología del pacto desde la confesión bautista. Este curso completo inicia el 15 de junio, así que estamos a 14 días de iniciar este hermoso curso de teología del pacto que les animo a que puedan considerar tomarlo porque parece ser que este tema es nuevo o novedoso para América Latina. Sin embargo, es una estructura sólida y consistente para poder interpretar la Biblia, haciendo un contraste con lo que hoy día en América Latina es muy conocido como el dispensacionalismo. Y ahí vamos a estar reflexionando sobre este tema que te invito a que puedas considerar. Si te inscribes en 2 cursos, tienes un descuento del 50% en tu segundo curso. Y así que tienes para poder elegir el curso de Teología Bíblica del Nuevo Testamento con el pastor Taylor, el curso de Apologética Familiar con el pastor José Ramírez, el curso de Doctrinas Cristo y la Salvación con el pastor Luis Marín, el curso de Ética Cristiana con el pastor Reisel García o el curso de Historia de la Iglesia Medieval con el pastor José Barri. Si te inscribes en toda una diplomatura completa y estás en Perú, miren, si tú estás en Perú y te inscribes en toda una diplomatura completa, nosotros te enviamos 4 libros. La Teología de la Familia, que es un compilado de diferentes enseñanzas de teólogos de diferentes siglos, la Biblia de Estudio de la Reforma, pasta dura, y La Institución de la Religión Cristiana en 2 tomos, edición de lujo, tapa dura. Así que si estás en Perú y te inscribes en una diplomatura completa, estos libros pueden ser tuyos. Somos Civitas Day, Centro Cristiano para América Latina. Puedes visitarnos en nuestras diferentes redes sociales para que no te pierdas ninguna de nuestras actividades gratuitas. Así que entiendo que si estás aquí, ya te encuentras en nuestra comunidad, pero si no lo estás, escanea este QR para que de manera inmediata puedas, pues, puedas estar en nuestra comunidad de WhatsApp y no perderte ninguno de nuestras actividades u otras conferencias, seminarios web o cursos que tenemos que tú puedes tomar con nosotros. Eh, entonces, hermanos, aquí está lo que nosotros hacemos y el pastor Elías estará impartiendo este primer módulo de curso de Teología del Pacto. Para cerrar la transmisión, pastor Elías, últimas palabras y también cuéntenos un poco sobre qué tratará este primer módulo del curso de Teología del Pacto. Gracias, hermano. Sí, bueno, fue un gozo hablar con ustedes, hablar sobre esa redención trinitaria. Sí, en 2 semanas comenzamos el primer módulo, el módulo de la teología del pacto de acuerdo con la Confesión de Westminster. Ustedes, si no han leído la Confesión de Westminster, sugiero que lo hagan. Muy fiel, muy firme. Claro, no es la palabra de Dios, pero es un resumen fiel
de la palabra de Dios, y ayuda mucho en la vida cristiana. Y lo que vamos a hacer es, en esos 4 semanas, vamos a examinar primero lo que dice la Confesión de Fe de Westminster sobre la teología de los pactos y vamos a desarrollar, podemos decir, una teología bíblica a la luz de lo que dice esa confesión, mostrando cómo Dios va preparando su pueblo para la llegada de Cristo, cómo Dios va estableciendo la verdad de la salvación por medio de o de la por la fe, por medio de la gracia, y vamos a examinar entonces cómo Dios toma, podemos decir, la semilla del Evangelio que se encuentra en Génesis 3 y va creciendo y desarrollando la verdad hasta que florece en el cumplimiento con Cristo, su redención y la eternidad. Entonces, serán 4 semanas, tendremos mucho que abarcar. No sé cuánto vamos a tocar, pero vamos a intentar para que tengan una base firme para entender también preguntas, por ejemplo, el por qué bautizamos para los que son presbiterianos. ¿Por qué bautizamos infantes, los hijos de creyentes? O ¿por qué ya no circuncidamos? O ¿por qué, am, por qué cuando tomamos de la Santa Cena? ¿Qué queremos decir cuando tomamos de la Santa Cena? O ah, cuando hablamos de la Biblia, ¿por qué todavía usamos el Antiguo Testamento? ¿Por qué no solamente echamos el Antiguo Testamento? Cosas así. Si alguna vez ustedes han preguntado en sus corazones y dicho, la verdad, yo no sé, no entiendo cómo entender la Biblia completa. Entiendo algunas partes, pero no entiendo la historia completa de la Biblia. Pues únete al curso porque vamos a dar lo que nos ayuda a entender la historia completa de la redención. Bien, bien hermanos, vamos a cerrar la transmisión y vamos a pasar al tiempo de preguntas y respuestas. Dios les bendiga a todos. Hasta otra oportunidad.